Y los docentes que conformaron una especie de mesa intergremial van a ser los primeros entonces en dialogar con el gobierno provincial sobre la renegociación salarial. En esta ocasión nos acompaña Virgilio Choque, secretario general de la ADP, integrante de esta mesa. ¿Qué tal, Virgilio? Buenas noches. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Es mucha la expectativa del sector docente teniendo en cuenta este costo de vida, ¿no? Que por allí se manejan distintas cifras, pero bueno, vemos que los salarios por allí no alcanzan y se estaba esperando mucho. ¿Con qué propuestas van a ir al gobierno? Bueno, sí, creo que la expectativa es grande, porque como bien decís, todos los meses la República Argentina ha tenido un proceso inflacionario que la provincia de Salta no ha sido la excepción. Esto se ve plasmado en los precios que están en los supermercados especialmente, y ese es uno de los puntos que nosotros vamos a discutir, que va a ser una negociación no fácil, que va a ser una negociación extensa, y creo que cada uno pondrá su punto de vista. Nosotros vamos a esperar cuál es la expectativa que el gobierno tiene para los trabajadores de la educación en la provincia de Salta, y a partir de ahí comenzaremos a desandar todo digamos, una serie de debates que espero que termine en un acuerdo que finalmente se pueda plasmar. Pero no solamente se va a tratar el tema global del porcentaje, que por ahí lo que se espera es el número, sino también nuestro sector tiene una grilla muy heterogénea y muy particular del docente en sí, y hay varios ítems internos dentro de esa grilla que vamos a pedir previamente que se dé un tratamiento especial y una actualización de esos ítems. Y me estoy refiriendo concretamente al tema de la bonificación por zona, que hace que este año en forma concreta muchos maestros no quisieran ir a trabajar al departamento de Rivadavia, al departamento de Santa Victoria Oeste, porque la bonificación de 100% o 150% no existe sobre el básico real, y esto hace que no haya una diferencia trabajar en Orán, en Tartagal, o en Iruya, o en Santa Victoria Oeste, o en algún punto que tenga este tipo de bonificación. Entonces, con respecto a este punto, también tiene que haber un sinceramiento con respecto a cuáles son las zonas desfavorables, porque muchas veces se califican algunas como desfavorables cuando las circunstancias rurales dejaron de serlo. Sí, nosotros lo que tomamos es un punto global. Si tomamos, por ejemplo, hoy en día Iruya, la ciudad de Iruya, hoy hay camino, hay transporte, pero digamos, el factor, el lugar nunca cambió. Es decir, si tomamos Rivadavia, hoy a Rivadavia, banda norte o banda sur, sigue existiendo, están los caminos mejores que otros tiempos. Y en el caso de los valles, que es tan cerca y que vemos a veces muchos docentes que se trasladan hasta el valle como para cobrar esa y en zona. Los valles, por ejemplo, nosotros tenemos el departamento Molino, que tiene bonificación por zona, pero si bien es cierto, en época de verano es más, el clima es mejor que Rivadavia, pero también tiene otros inconvenientes, que no hay comunicación, que el sistema de salud es deficitario, que para llegar hay que recorrer cerros, hay que recorrer caminos, y por ejemplo en esta época el transporte, que para comunicarse entre una escuela y otra no es el diario que nosotros tenemos acá en los centros urbanos. Entonces, por eso digo, los lugares donde están enclavadas las escuelas y que siempre estuvieron ahí no se ha modificado. Es decir, el calor o el frío o las lluvias siguen existiendo, y la problemática para estar en esos lugares sigue existiendo lo mismo. La población vive en esos lugares, y realmente hay que estar un par de días ahí para entender un poco la situación de por qué cobra bonificación por zona, ¿no? Ayer el ministro Parodi dijo de que va a haber una consigna en esta renegociación salarial, y tiene que ver con una exigencia a los docentes que va por la calidad educativa, algo similar a lo que ocurrió con los médicos. ¿Ustedes ya tienen conocimiento de qué es lo que se les va a pedir? Bueno, no sé, hemos estado trabajando con la ministra de Educación, pero nunca se ha tocado este tema todavía,
Pero nosotros en eso no le esquivamos absolutamente nada, coincidimos en que se debe mejorar la calidad, pero en esto el Estado es el garante de brindar una educación de calidad, y para eso la contraprestación, para que haya buena calidad, en primer lugar el Estado tiene que garantizar el buen servicio educativo de sus edificios. En primer término, antes de hablar cualquier otra cuestión, tiene que adecuar que la escuela tenga agua permanente, por ejemplo. En esta época que tenemos, vamos a comenzar a ver tanto en capital como en el interior, inclusive acá a 10 cuadras del centro del Granburg, por las tardes ya no se puede dar clase porque los baños están saturados, porque no hay agua. Entonces, en primer lugar, para que haya calidad tiene que haber por parte del Estado una garantía. ¿Ustedes van a plantear esto en la mesa de negociación? Porque nosotros también lo decíamos, ¿no? Uno sale 10 cuadras de calle Independencia y las escuelas son impenetrables realmente. Totalmente. Por decir un tema concreto, ¿no? Y si si seguimos avanzando en esto más, si vamos por material didáctico, vamos por... ¿Siguen llevando los docentes los lápices y las tizas? Los docentes siempre están permanentemente metiendo su mano al bolsillo para poder tener materiales didácticos adecuados y para que el chico pueda incentivarse y su clase sea amena, porque con lo que hay en la escuela, con lo que el Estado brinda, hay escuelas que ni pizarrón tienen, ni pizarrón. Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos de un conjunto de cosas, de la actitud del docente, del perfeccionamiento del docente, pero también hablamos de que el docente pueda contar en cada unidad educativa un elemento que le sirva de auxiliar para que su clase realmente sea potable y que sea, digamos, entretenida para los chicos y que los chicos no se aburran. Ahora, Virgilio, dentro de estos últimos días hubo mucha polémica con respecto a una especie de resolución que hubo del Ministerio de Educación que acortaría las matrículas en las escuelas de la zona céntrica. Muchos papás han protestado porque por allí hay que ver toda una situación social que se vive en la casa y que hace que los padres lleven a los chicos a la escuela del centro, no es por gusto que lo hacen. ¿En qué instancia está esta situación? Sí, una situación que creo que se ha dado, en primer lugar, porque no nos olvidemos que las escuelas céntricas son escuelas centenarias. Casi todas las escuelas tienen 100 o más años, o están cercanas a esto. Esto hace que al faltar establecimiento o a estar saturado, esos establecimientos funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. La mayoría de ellos, ¿por qué? Porque tienen los turnos continuos de la primaria y a la noche un vespertino o un nocturno de secundaria, lo cual hace, o de escuelas nocturnas de adultos, de jóvenes y adultos, lo cual hace que toda la estructura, electricidad, sanitario, el mismo edificio en sí, la limpieza, absolutamente todo esté saturado, y son edificios que requieren un mantenimiento continuo y permanente. A veces se hace un mantenimiento superficial a marzo y llegamos a mayo, junio, ya necesita de otro y no hay partidas continuas para este mantenimiento. Por un lado esto, por otro lado, efectivamente los padres tienen la costumbre de que sus hijos, por distintas razones, a veces laborales, a veces de necesidad de ocupación, otras porque creen que hay mejor calidad en el centro que en la periferia, entonces las escuelas están totalmente saturadas. Pero creo que eso pasa más que nada por una organización escolar en la cual la supervisión, las direcciones saben perfectamente cuántos alumnos tienen que haber por secciones, y a veces se da que hay un crecimiento por la demanda que tiene el centro de crear más escuelas, y tenemos lugares que se ocupa la sala de música, se ocupa la sala, hasta la cocina, hasta la biblioteca, lo que hay se ocupa para poner más secciones y crear más. Y esto llegó a un momento que evidentemente es imposible. ¿Vamos camino a que desaparezcan estas escuelas céntricas? No, yo creo que bajo ningún punto de vista pueden desaparecer, pero sí yo creo que deben ser un poco más controladas en el sentido de que para la seguridad tanto de los alumnos como de los docentes sea más controlada, pero creo que les decía que pasa más por la organización, que los directores, los supervisores y la dirección de nivel
de cada nivel, en este caso la EGB, debe dar a los padres. Creo que hay formas de no crear este ambiente de incertidumbre de los padres, y tengo entendido que el Ministerio de Educación sacó ya una resolución mediante la cual esta situación no puede darse, y bajo ningún punto de vista los padres pueden estar en la incertidumbre de que si sus hijos estaban yendo a esa escuela van a ir o no. Tienen que tener la garantía de que si están concurriendo a la escuela van a seguir ahí hasta que terminen su ciclo. O sea que sería un paso atrás en esto. Esto yo averigué en el Ministerio de Educación y se garantiza de que los chicos van a tener la continuidad en esos establecimientos escolares. Virgilio, usted hablaba de seguridad. Justamente en un colegio céntrico se implementó o bien empezaron a exigir que los chicos usen el uniforme como para poder identificarlos. ¿Ha llegado la hora de volver, digamos, el tiempo atrás y hacer que los chicos vayan uniformados y cumplan ciertas normas que habían quedado atrás en los últimos tiempos en virtud de que las escuelas no las exigían? Yo creo que no solamente es el hecho de que se crea, de que vayan uniformados, no, pero todos los establecimientos secundarios especialmente tienen una normativa que se llama el reglamento de convivencia, que cuando uno va a inscribir un hijo que va a asistir a un determinado colegio, existe y los padres tienen la obligación de solicitarlo y conocerlo, y a veces se lo elabora en el transcurso del año, se lo modifica, se lo actualiza. Entonces los padres que concurren, sus hijos concurren a estos establecimientos deben saber que existe este reglamento cuando van a inscribirlo, y se inscribió bajo esas condiciones. Bajo ningún punto de vista pueden decir después de que no conocían, porque el colegio que dice que tiene un uniforme o determinada forma para que su hijo concurra a ese lugar, tiene que saberlo. Entonces, y si existe la normativa, el padre tiene que adecuarse a esa normativa, tiene la opción de elegir otro establecimiento donde mejor le parezca y mejor se encuentre su hijo, y esto forma parte de todo, creo, no solamente del docente, sino también del padre, del alumno, de la comunidad en general, y creo que debemos respetar esas normas, debemos ser respetuosos de las normas que están en vigencia, porque si no hay un respeto por las normas, evidentemente ese chico después no va a respetar absolutamente nada. Y a veces se dice, bueno, sí, el uniforme es costoso. Yo el domingo estuve en una fiesta patronal de Lumbrera, que es un pueblo muy chiquito y cuyos chicos son de escasos recursos, y me sorprendió porque cuando desfilaron con uniforme en ese colegio. Entonces a veces cuando no pasa. Cuando el papá quiere se puede. Exactamente, y creo que cuando uno invierte por la educación, siempre es bienvenida la inversión, y creo que de más no está. Un tema también que ha sido polémico en los últimos tiempos tiene que ver con la desaparición denunciada, o el intento de desaparición de los VESPA, una medida que realmente ha despertado muchas críticas porque tiene que ver con la educación de los adultos. ¿En qué instancia está esto? Bueno, efectivamente nosotros cuando se dio lo de los VESPA, desde el año pasado que venimos bregando, y este año se está concretando la titularización de todas las horas cátedra y de los cargos que tienen los VESPA, que son colegios que han sido creados cuando llegó la democracia. Cuando llegó la democracia, la idea con la cual fue creado los VESPA es que los adultos que no tenían el secundario completo pudieran hacerlo. Esa fue la idea original, y se fue adecuando a una nueva realidad que existe y que se da no solamente en capital, sino en distintos puntos del interior, y nunca se habían podido titularizar las horas cátedra. Finalmente este año se está procediendo a la titularización. Nosotros hemos pedido que expresamente que se dé garantía de estabilidad laboral, porque hay docentes de 12, 15 años y que son interinos, y que ahora van a poder titularizar. Esto, cuando hablamos de titularización, estamos hablando de estabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo ningún punto de vista hemos estado de acuerdo que desaparezcan los VESPA, sino todo lo contrario, si no, no hubiéramos trabajado por la titularización. Virgilio, nos queda poquito tiempo, pero dos cosas muy cortitas. ¿Qué se viene en la ADP en los próximos meses antes que termine el año para los beneficiarios afiliados a la agremiación? ¿Y cuánto van a pedir para la negociación docente? Bueno, nosotros en la ADP, para nuestros afiliados, después de haber iniciado todo una experiencia nueva en salud, que es el CEMIT, que está funcionando a pleno,
a través de nuestro coseguro y que le brindamos un servicio sin arancel absoluto, y es una forma de defender el salario, porque el salario no solamente lo defendemos en la negociación, sino también a través de los servicios, porque de nada vale que gane más salario, ahorra porque sabe que tiene un lugar donde no le van a cobrar absolutamente nada de arancel. Y con respecto a lo que se viene a partir del próximo martes, nosotros a través de la mesa intergremial vamos a solicitar previamente a tratar el tema específico del porcentaje, la actualización de la grilla, como les dije en un principio, y a partir de ahí vamos a hacer valer todos los estudios de las consultoras privadas nacionales, de los estudios de la CETERA y CTA Nacional, que nos puedan acercar, porque... ¿Hay un estimativo de cuánto puede llegar? Y digamos, estamos en ese proceso, en esa instancia de tener todos los elementos para ponerlo a disposición en la mesa de trabajo que se va a iniciar el próximo martes. Virgilio Choque, secretario general de la ADP, le agradecemos su participación porque justamente decíamos al comienzo, la expectativa va a estar centrada en el sector docente, porque de ahí en más el resto de los gremios va a poder negociar también su salario. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.